Personajes, animes, música e imágenes no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. Goku en Kimetsu no Yaiba. Goku por Harem. Capítulo 34. Entrenamiento. Estoy muerto, no puedo mover un solo músculo, Goku-san, te lo pido por favor, déjame descansar del entrenamiento un poco por favor. Musitó Tanjiro, mientras intentaba ponerse de pie desde el suelo. Has entrenado durante meses, Kamado, tu hermana también ha sido entrenada por mí, no solo con su forma demoníaca y su habilidad cuerpo a cuerpo, sino que le he enseñado un par de cosas con la katana. Vamos, Kamado, ponte de pie, muéstrame de lo que es capaz el cazador que puede usar la respiración solar, muéstrame de lo que eres capaz. Tanjiro Kamado. Con el grito de su nombre, una respiración fuerte fue hecha por Tanjiro mientras se levantaba del suelo, solo para después lanzarse con la primera postura de la respiración solar en contra de Goku. Vio del cómo una leve sonrisa fue dada por Goku, solo para después él también salir disparado hacia Tanjiro. Lo has hecho bien, Tanjiro, lo has hecho muy bien. Susurró Goku, solo para después cargar sobre su hombro al joven Kamado. Hace varias semanas atrás el entrenamiento de los cazadores había iniciado, las órdenes del patrón fueron cumplidas por todos en la organización, los cazadores de bajo rango como de mediano y alto rango serían entrenados por todos los pilares, según lo que nos comentó Goku en aquel día, el entrenamiento iniciaría con Usui-san, Mitsuri-san y Tokito-san, lo más probable es que sea en ese orden, la verdad es que lo que recuerdo del entrenamiento de Usui es que fue de uno de los más pesados para mí. El entrenamiento de Usui-san fue de resistencia total, tanto Usui como sus esposas hicieron que todos pasáramos una dura prueba, fueron ejercicios hasta llegar a nuestro límite. Creo que me quedé noqueado un par de veces durante ese entrenamiento junto con ellos. Si mal no recuerdo, los primeros 2 días fue resistencia muscular en las piernas, nos hicieron correr durante 3 horas seguidas sin parar con un bloque de heno en la espalda, fue totalmente agotador esos primeros 2 días. Después de eso, mi fuerza regresó y pude continuar con el resto del entrenamiento. Los 4 días siguientes fueron de entrenamiento de resistencia en la parte superior del cuerpo, entrenamos tanto el brazo como torso y espalda durante esos 4 días sin parar. Sostuvimos los mismos bloques de heno sin bajar los brazos como bajar nuestra postura cuando sostuvimos esos bloques, la verdad es que esa fue la parte más tranquila. De todo el entrenamiento, fue la única vez que nos dejaron descansar un poco más de lo normal. Creo que fue donde mis brazos más sufrieron hasta el momento. Literalmente llegamos al fallo en esos entrenamientos y solo ahí pudimos descansar. Después de eso, 4 días más fueron de reforzamiento, cargamos como corrimos los bloques de heno durante un par de horas más para reforzar nuestra resistencia, después de eso nos dejaron descansar bastante tiempo. Con eso pude terminar su entrenamiento en 10 días, creo que, por la expresión de algunos de los demás cazadores, ellos tenían aún más tiempo ahí. Después de eso caminé junto a mi cuervo hacia mi siguiente entrenamiento, para mi sorpresa me terminé por encontrar a Tokito-san, fue uno de los más amables conmigo, la verdad. Es que fue uno de los entrenamientos más tranquilos que tuve en todos estos días, me favoreció el haber entrenado con Urokodaki-san. La respiración de agua me ayudó mucho para hacer todos los movimientos que nos pedía hacer Tokito. En esos días me percaté de 2 cosas, 1, mi hermana aparentemente estaba entrenando junto a Goku-san, y 2, al parecer ella se ha vuelto muy cercana a él. Me recordó la vez que mi hermana menor Anako le gustaba a un chico del pueblo, desprendía el mismo olor en ese entonces del que ahora puedo captar de mi Nezuko cuando está junto a Nezuko. Cambiando de tema, sinceramente ahora veo del cómo y del por qué Tokito-san pudo vencer él solo a la quinta superior, es muy rápido y con cortes precisos y fuertes. La vez que le pedí que me enseñara a moverme un poco más rápido y ágil me sorprendió mucho. Como era la primera vez que se lo pedían, a él también le sorprendió, y creo que su forma de enseñar se acerca mucho a la que ahora sé que tiene Goku-san, ambos prefieren enseñarte a mover y atacar como defender en práctica. Sentí un par de buenos golpes en mis piernas como en mis brazos sin que pudiera verlo venir. Después de eso, me explicó del cómo concentraba su fuerza en sus piernas y en sus brazos para hacer movimientos rápidos y precisos. Después de un par de días con sus entrenamientos pude entenderlo un poco más y pasar su entrenamiento,
me despidió dándome un poco de arroz para el camino. Fue muy agradable de su parte. Creo que fueron 5 días muy agradables para mí. Veía del como Tokito-san era un poco más abierto y tranquilo, aunque creo que era por mi presencia ahí. Después del entrenamiento de agilidad y velocidad de Tokito-san me dirigía a mi nuevo entrenamiento. Para mi sorpresa, me encontré a Inosuke dormido a mitad de camino. Cuando lo desperté me intentó dar un buen golpe en la cabeza, pero gracias al entrenamiento con Tokito-san pude esquivarlo a tiempo. Después de hablar un poco con él nos dirigimos juntos hacia el próximo entrenamiento. Antes de llegar pude captar brevemente el olor de Goku-san en el lugar. Creí que ahí lo encontraría, pero solo estaba Mitsuri-san entrenando al resto de cazadores. Todos parecían tener una mirada de terror y con la cabeza baja. Algunos creo que los vi con un par de gotas de sangre corriendo por sus rostros desde sus narices junto con un gran chichón en sus cabezas. Después de saludar a Mitsuri-san y recibir indicaciones de que nos teníamos que ir a cambiar de vestimenta me encontré a un chico con sangre, un poco de sangre desde su nariz y también un fuerte chichón en su cabeza. Cuando le pregunté lo que había pasado supe del por qué capté el olor de Goku-san aquí. Resulta que un par de cazadores no dejaban de ver fijamente a Mitsuri-san y Goku lo terminó sabiendo. Después de eso no tardó mucho para hacer presencia y golpearlos a casi todos. Después de eso le dio un beso a Mitsuri mientras todos lo veían. Inosuke se rió mucho cuando se lo conté y me dijo que eso era marcar su territorio. No tengo idea de lo que significa eso, pero decidí el no probar suerte y mantuve solo la atención necesaria a Mitsuri para no recibir un golpe de Goku-san. Me sorprendió mucho cuando me tocó hacer el estiramiento que hacía Mitsuri. Para mi sorpresa, no dolió tanto como pensé que sería. Era como sentir del cómo mis extremidades eran forzadas a llegar un poco más allá de sus movimientos habituales, pero fuera de los pequeños pellizcos de dolor que tenía de vez en cuando todo fue normal. Tonto yo como el resto nos sorprendimos cuando fue el turno de Inosuke. Literalmente se pusieron a competir entre Mitsuri-san y él para ver quién tenía más flexibilidad. Son las dos personas con más flexibilidad que conozco. Terminó como un poco favorable hacia Mitsuri-san. Y después de un par de horas ambos recibimos el visto bueno de ella para irnos a comer y después dirigirnos hacia el siguiente entrenamiento. La comida fue muy buena como de grandes proporciones. Terminamos totalmente llenos y decidimos el caminar a mediodía a nuestro siguiente entrenamiento. Nos despedimos y nos dirigimos con direcciones de mi cuervo hacia el siguiente pilar. Nos dijo que nuestro siguiente entrenamiento sería junto a Iguro. Por lo que escuché, muchos eran pisados como pateados por alguien más. Pero al entrar me sorprendí al ver del cómo alguien intentaba el atacar a Iguro mientras varios otros cazadores estaban amarrados al suelo como a las paredes. Cuando Iguro nos vio entrar el enfrentamiento se detuvo y contra quien peleaba fue amarrado contra una pared. Veía del cómo parecía tener un poco de enojo como una pequeña sonrisa, o algo así. Después de ver a todos los demás me di cuenta que varios tenían un chichón en sus cabezas. Al parecer Iguro disfrutaba como odiaba lo que Goku-san había hecho con el resto de cazadores en el entrenamiento de Mitsuri-san. Al parecer a él tampoco le gustaba que miraran así a Mitsuri-san, aunque ahora que lo veo bien, él también tiene un golpe en su cabeza, es mucho menor que al que tienen el resto, pero tiene uno. Después de que me explicara un par de cosas fue mi turno de entrenar junto a Iguro. Cuando me dieron una katana de verdad y no una de entrenamiento me preocupé un poco, pero Iguro me aseguró que estaba bien. Resultó ser un poco más fácil de lo que parecía ser. El haber entrenado antes en tutela de Urokodaki me funcionó de nuevo, pues los pasos de la tercera postura del agua me ayudaron mucho para poder caminar y dirigirme hacia Iguro con rapidez. Me recordó a la vez que me enfrenté a la anterior luna creciente 6 en aquella casa cambiante. Me apoyé de las paredes, el piso y unas cuantas veces del techo para poder acercarme a Iguro con un poco más de facilidad. Noté que la sorpresa estaba en él al verme moverme de tal forma por todo el lugar. Terminamos saliendo al exterior y ahí fue cuando pude acercarme un poco más a él. No logré cortarlo a él, pero hice un corte en su aori después de 4 horas. Después de eso también tuve el visto bueno para seguir con mi entrenamiento con el siguiente pilar. Decidí en esperar a Inosuke y con eso me fui a dormir un poco para descansar un poco antes de continuar con todo esto. A las horas Inosuke me despertó y me di cuenta que ya era de noche. Después de una pequeña siesta de su parte ambos nos decidimos ir de ahí después de un par de minutos.
Al caminar hablamos un poco del entrenamiento como de nuestras experiencias en estos mismos. Para ambos no les costó mucho el pasar la prueba de Iguro, pues la gran flexibilidad como la velocidad de Inosuke le ayudaron bastante, como los pasos de la tercera postura del agua ayudaron a ambos a poder superar esa prueba. Después de un par de minutos de caminar junto a Inosuke y mi cuervo terminamos por llegar al siguiente punto de entrenamiento. Aquí fue donde nos encontramos a Sanemi. Aún me causa un poco de enojo el recordar el hecho de que casi mata a mi hermana la primera vez que lo conocí. Para nuestra sorpresa y mi alegría nos encontramos con Zenitsu. Él fue quien nos recibió mientras parecía correr de Sanemi, quien parecía venir con una sonrisa algo maníaca. La verdad, creo que solo he visto esas sonrisas en los demonios y me pongo a pensar un poco. Tras una leve queja y lloros de Zenitsu, Sanemi llegó con nosotros y sin aviso alguno nos empezó a perseguir solo para después empezarnos a golpear fuertemente. Eso nos terminó por dejar con varios moretones en todo el cuerpo. Inosuke quedó noqueado después de retar a Sanemi a que podía resistir cualquier golpe de él. Me da un poco de gracia el hecho de que, sí duró un poco más de lo que esperaba, pero terminó noqueado igualmente. Por mi parte, creo que solo quedé consciente por el hecho de que tengo una cabeza demasiado fuerte. Gracias a un ungüento que tenía me ayudó mucho a curar esas heridas. Después de que llegara la noche terminé por encontrarme con Genya y Sanemi. Solo en ese momento encontré el parecido que tienen ambos. Noté el gran parecido que tienen ambos. La verdad, la primera coincidencia que noté fue la cara de enojado que tienen ambos. Apoyé un poco a Genya, pero eso terminó muy mal para mí. He comido demonios para hacerme más fuerte. Fue lo que gritó Genya justo antes de que Sanemi se fuera. Después de eso lo vi que se volteaba poco a poco con una mirada verdaderamente amenazadora. Noté que Sanemi se enojó mucho por alguna razón, solo para después ver del cómo él se lanzaba en contra de Genya. Lo considero un amigo, y creo que por eso y por mi impulso por proteger a los demás, o al menos así se refiere Inosuke a algunos momentos que yo tengo al lanzarme contra alguien. Me enumeró un par de casos que él mismo estuvo ahí. Me nombró primero cuando salvé a Zenitsu de él mismo, la primera vez que lo conocí. La segunda vez fue cuando curé las heridas de aquella chica del monte Natagumo. La tercera es cuando intenté lanzarme contra Akaza cuando murió Rengoku-san. El recordarlo aún me duele. Una más fue cuando me aseguraba que no le cayera nada en las cabezas de las niñas de la casa en la que estuve en el Distrito Rojo. Esas niñas me hacían muy bien. Una de las últimas fue cuando me enfrenté a Tokito-san para evitar que Kotexo en la Villa de los Herreros. Aún me preguntó cómo fue que se enteró de eso si él no estaba ahí. Aún recuerdo bien de los golpes que recibí en esa pelea. Sanemi sí que golpea fuerte y más cuando está enojado. Nos separamos casi a las 2 horas después de pelear un buen rato entre nosotros. Genya junto a Inosuke y los demás cazadores que también estaban entrenando nos tuvieron que separar y alejar casi esquina contra esquina para evitar que nos sigamos golpeando uno contra el otro. Recibí un buen regaño por parte del patrón. Mi cuervo me siguió regañando aún después de que acabó el regaño del patrón. Después de eso me dijo que sería excluido de ese entrenamiento por completo. Además que me dijo 2 cosas más. Si mal no recuerdo, al día siguiente fui a buscar a Tomioka-san por órdenes del patrón. Ahí fue cuando recibí un mayor regaño. ¿Cómo es posible, Tanjiro? Intenté que aprendieras a la perfección la respiración del agua. Ahora sales con esa dichosa respiración solar. Tenías que ser mi sucesor, Tanjiro. Terminó por murmurar, solo para después notar que una combinación de ira, tristeza y lo que parecía ser melancolía parecía cubrir su rostro. Yo no merezco ser un pilar, Tanjiro. Ese puesto se lo merecía Sabito. Él era mi amigo. Él murió para salvarme. Murmuró, solo para después caer en el suelo con sus rodillas. ¿Sabito? Pregunté, recordando brevemente que así se hacía llamar el niño con la cicatriz en su rostro que me ayudó con mi entrenamiento. Urokodaki me encontró y me acogió cuando mató al demonio que mató a mi hermana. Mi hermana era la única que me hacía sonreír y reír hasta en mis peores momentos. Su nombre era Tsutako. Era muy feliz con ella. Una noche un demonio entró a nuestro hogar sin que nuestros padres estén ahí. Mi hermana me defendió de él, pero fue a costo de su vida. Terminó muerta por ese demonio justo poco antes del amanecer. Después de eso, el señor Urokodaki apareció y terminó por matar a ese demonio.
Lloré un buen rato abrazando el cuerpo de mi hermana, solo para después desmayarme. Al despertarme estaba siendo cuidado por un par de niños de mi misma edad en ese entonces. Ellos se volvieron mis amigos, y los quería como mi familia al igual que al señor Urokodaki. Sabito y Makomo eran sus nombres. Entrenamos juntos para dominar la respiración del agua con los entrenamientos de Urokodaki, cuando quería rendirme o cuando decía que ya no podía más. Ellos me animaban y me hacían esforzarme cada vez más. Fuimos juntos a la selección final cuando Urokodaki consideró que estábamos listos, nos dio unas máscaras para nuestra protección, pero eso fue justo lo que nos hizo un blanco para un demonio en especial. La cara de Tanjiro se asombró, recordando bien del demonio de las manos en la selección final que casi lo mata. Él me salvó de un demonio, caí noqueado por su empujón para evitar un ataque. Ese fue la séptima noche. Ya estábamos por salir de ahí, y él se sacrificó para que yo viviera. Él, al igual que Makoto, murieron para salvarme. Lo recuerdo, murmuró como respuesta Tanjiro, sacando de sus cavilaciones a Tomioka. Ese demonio fue uno de los que logré matar en la selección final. Me dijo que con las máscaras reconocía a los estudiantes del señor Urokodaki. La furia de haber matado a todos esos niños me hizo enfurecer. Después de escuchar un murmullo de Sabito me volví a levantar y logré el matar a ese demonio, lo logré decapitar. Susurró Tanjiro, solo para después ver el rostro de Tomioka, quien sacaba un par de lágrimas por lo que le decía Tanjiro. Para su sorpresa, Tanjiro fue abrazado por Tomioka por un momento, solo para después sentir del cómo se volvían a separar. Te lo agradezco, Tanjiro, lograste hacer lo que yo nunca pude, te lo agradezco mucho. Un par de lágrimas también salieron del rostro de Tanjiro, solo para después negar con sus manos y su cabeza rápidamente. No es nada, Tomioka-san, solo me gustaría pedirle un favor. Murmuró esto último, solo para después ambos quitarse sus lágrimas de sus rostros. ¿Qué sería ese favor, Tanjiro?, preguntó Tomioka, solo para después ver del cómo Tanjiro se inclinaba totalmente hacia él. Por favor, Tomioka-san, ayúdenos en el entrenamiento, se lo pido. Respondió Tanjiro, solo para después sentir un leve toque en su cabeza. Vio del cómo una leve sonrisa se marcaba en el rostro del pilar, solo para después ver del cómo asentía levemente con su cabeza. Después de esa plática junto a Tomioka y una leve comida supe que Tomioka decidió en entrenar al resto de cazadores. Escuché que sus entrenamientos eran en un lago junto a una gran cascada. Creo que él entrenaba después del entrenamiento de Sanemi o Iguro. Él, al igual que ellos dos, se concentraba en la agilidad de ataque como de la resistencia ante las fuertes presiones. Utilizaba la presión de caída de agua de la cascada para que soporten la presión en sus cuerpos, y utilizaba el lago para que pelearan con límites en sus movimientos de piernas. Su cuervo me dijo que no fuera con él, puesto que yo ya había entrenado de esa manera junto con Urokodaki-san. Con eso, me dirigí a entrenar junto con Yaemi-san, el pilar de la roca. La caminata que hice para llegar ahí fue por la noche. Según lo que recordaba, Inosuke ya estaría ahí junto a Zenitsu. Ellos salieron un poco más temprano que yo. Me entretuve mucho con mi plática con Tomioka en esa tarde, y ahora estaba de camino a entrenar junto con el pilar de la roca. Antes de llegar, un cuervo llegó a mí para entregarme una carta. Según el sello que tenía, la carta pertenecía de Goku. Con un poco de asombro abrí la carta, solo para después encontrarme con una gran noticia. Kamado, espero que estés entrenando bien con el resto de los pilares. Mitsuri ya me confirmó que pasaste su entrenamiento con facilidad a comparación de todo el resto. Supongo que lo has estado hecho de la misma manera con el resto de los pilares. Entre otras cosas, tu hermana ha crecido mucho en el entrenamiento, ha estado mejorando mucho con mis entrenamientos con la katana y su combate cuerpo a cuerpo. Ella ha mejorado mucho en todos los aspectos. Además, su técnica de sangre ha mejorado aún más. Una vez intentamos curar una de mis heridas con su sangre, y nos dimos cuenta que si bien sí me cura, me provoca un fuerte dolor. Creo que eso último es por mi parte demoníaca. Espero que entrenes bien, Kamado. Te esperaré para poder entrenarte junto a tu hermana. Suerte con el entrenamiento de Gyomei. Atentamente, Son Goku.
Después de terminar de leer la carta la dobló nuevamente y la guardó en su uniforme, solo para después continuar con su camino hacia su entrenamiento con el Pilar de la Roca. Fin del capítulo 34. Si gustan apoyar el video con un like se los agradecería mucho, suscríbanse para no perderse ningún video.